Fin de año para la Iglesia Génesis es una de las épocas más ocupadas del año, y esto es en razón de que cada fin de año, ya van 5 años que lo hacemos como iglesia, llevamos la Navidad a una serie de personas, a las instituciones a las que apoyamos, como a diferentes grupos de personas que cada año escogemos en oración para llegar con algo especial. El año pasado lo hicimos con personas venezolanas, con los refugiados venezolanos. Este año se hizo con personas en situación de calle, y así cada año se busca la manera de llegar con la Navidad a un grupo especial de personas. Y como les dije, también a los niños de nuestra iglesia, a los niños más especiales de nuestra iglesia, a los niños de aquellas instituciones con las cuales la iglesia trabaja por todo el año. Y queremos mostrarles un pequeño resumen de lo que ha sido la Navidad en Génesis Cochabamba, así que cuando el equipo de multimedia esté listo, podemos por favor apagar las luces, Ricky, y aprovechamos de presentar el videito de la Navidad en Génesis.
Amén. Bueno, ese es un breve resumen de lo que han sido las actividades de Navidad en la iglesia. Y no está aquí porque está en casa con los niños, pero yo quiero realmente, si podemos darle un aplauso virtual a mi esposita Cara, por favor. Claro, como no se escucha, los puedes poner en la pantalla para que vea que le están aplaudiendo. Ese ha sido el sueño de Cara durante todo este tiempo. Realmente ella desde octubre comienza a moverse, comienza a hacer contactos, a recaudar los fondos para poder hacer todo esto efectivo, aún en años de pandemias, aún en años de crisis. Y realmente les comento esto porque Dios es infinitamente fiel. Cada año estas actividades navideñas requieren una gran cantidad de logística, requieren una fuerte inversión de dinero, requieren una gran cantidad de tiempo. Y Cara siempre lo tiene en su cabeza y siempre dice, no importa que lo tenga que sacar de mis ahorros, pero vamos a hacerlo este año. Y cada año Dios se mueve milagrosamente y llegan los fondos, nunca faltan para hacer las actividades navideñas. Y especialmente porque cuando llegamos a estos niños, hay una meta que Dios puso en el corazón de Cara que es especial. Y ahora se las quiero explicar post Navidad, normalmente la explicamos antes de Navidad, porque todos los años, con la excepción de en la iglesia recaudamos fondos para estas actividades. Este año no lo hemos hecho porque entendemos que es un año económicamente muy duro para las familias y para la iglesia, y no queríamos separar fondos que la iglesia ahorita los necesita realmente, y hemos tenido la fe en Dios de que Él iba a proveer, y como les dije, Dios proveyó. Pero algo que Cara tiene en su corazón y que Dios puso en su corazón hace mucho tiempo es recordarles a estos niños en Navidad que Dios los ama especial únicamente a cada uno por nombre y apellido, que no son un número, no son un reporte de algo que hacemos, sino que ellos son valiosos para Dios por quienes ellos son. Con estos niños tenemos una relación personal como iglesia. Sabemos su nombre, sabemos su edad, sabemos quiénes son, conocemos su historia. No es un momento para sacar fotitos y poner en internet y decir, miren qué lindo lo que está haciendo Génesis. Es el cierre de año de algo que se viene haciendo durante casi una década con estos niños. Los hemos visto crecer, los hemos visto soñar. No les voy a decir quiénes, pero algunos de ellos están entre nosotros, aún en la iglesia. Ahora han acabado sus programas y son parte de esta familia por decisión personal. Pero el objetivo en Navidad cada año es hacer con ellos lo que harías con tus hijos. Y cuando tú les vas a regalar algo en Navidad a tus hijos, no vas a una tienda y le preguntas, ¿cuál es el juguete más genérico que tienes? Vendeme 10 de esos para que les regale a mi hijo y le diga, sonreí. Claro que todos tenemos que ser agradecidos con lo que sea que recibamos. Pero cuando tú le quieres dar algo a alguien especial para ti, le das algo que sabes que esa persona quiere, que le gusta, que le sirve, ¿verdad? Muchas veces nos preguntan y nos dicen, ¿por qué en las épocas de Navidad no reciben o no quieren recibir donaciones de juguetes, de ropa y de esto y del otro? Porque durante todo el año lo hacemos. Si tienes ropa, si tienes cosas que quieres hacer llegar, durante todo el año lo recibimos y lo entregamos. Pero en Navidad, lo que Cara hace cada año es hacer una lista con estos niños de aquello que ellos quieren, con lo que han soñado, con lo que nunca podrían tener, y nos aseguramos de que lo tengan. Por eso ven en las imágenes regalos grandes, regalos chiquitos. Han visto un dron, obviamente no es un dron de $5,000 profesional para canal de televisión, es un juguete para un niño, pero cada uno de ellos recibe lo que ha anhelado. ¿Por qué? Porque ellos son valiosos, no para nosotros, no para que nosotros saquemos una foto y digamos, miren iglesia, qué lindo lo que hacemos. Como iglesia, todos nosotros. Son valiosos para Dios. Son importantes para Dios y Dios los conoce. Y nuestra labor como iglesia es recordarles eso. Es recordarles que Dios los ama por nombre y apellido, que los conoce y que Dios está interesado en proveer para ellos con nombre y apellido. Y como les digo, Dios nos los ha demostrado cada año, sin falta, cada año, aunque sea el mejor o el peor año, aunque sea un año de crisis o un año de holgura.
Dios ha llegado milagrosamente para esos niños, para darles a ellos lo que habían soñado. Y nació por el corazón y la fidelidad de una mujer apasionada por Dios, apasionada por la Navidad y apasionada por los niños. Pero les cuento esto también porque es un testimonio de lo que tú y yo podemos hacer si simplemente respondemos al llamado de Dios con fe y con pasión y no dejamos que las limitaciones o las excusas se pongan en el camino. Y decimos, Dios, yo te voy a creer, Dios, tú vas a proveer. Y si no provees hoy, de lo que me has provisto en mi vida, igual lo voy a hacer, porque esto es lo que tú me has llamado a hacer y tu llamado no depende de las circunstancias del momento, tu llamado depende de lo que tú has dicho. Si Dios te ha llamado a hacer algo, lo que Él te ha invitado a que hagas no depende de lo que esté pasando ese rato en tu vida, en tu ciudad, en tu familia o en el mundo. Depende de lo que Él te ha dicho. ¿Amén? Amén. Amén. Y a veces solo requiere un corazón fiel, un corazón que esté dispuesto a decir, como dice el profeta, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Así que ese que sea un bonito desafío para cerrar este año para nosotros. No sé qué es lo que Dios te ha estado hablando, qué es a lo que Dios te ha estado llamando, qué área Dios te ha estado encomendando en su reino. Pero sé que necesita y Dios solo está esperando que tú te pares y digas, amén Señor, aquí estoy, yo voy a ir, yo te voy a creer, yo voy a hacer aquello a lo que tú me has llamado. Sea servirle en un ministerio en la iglesia, sea algo tan sencillo como mostrar el amor de Dios en tu hogar, en tu trabajo, sea algo tan sencillo como ser fiel en estar en el lugar donde Dios te ha puesto. Y no dejar que las excusas y los afanes del mundo te sigan robando del propósito de Dios para tu vida. Amén. Y así como hay una infinidad de testimonios de personas que simplemente le han creído a Dios y Dios ha aparecido. Y Dios ha sido fiel y Dios ha abierto puertas y a su tiempo y a su manera Dios ha hecho realidad sus sueños. Pero a veces lo tenemos invertido. Dios, dame todo lo que yo quiero, en realidad mis sueños, y ahí voy a ver si te sirvo, voy a ver si te creo, voy a ver si soy fiel. Y Dios te está diciendo, no, sé fiel en lo que te estoy dando. Y lo demás va a llegar por añadidura. Lo demás en el camino te lo voy a ir dando, te lo voy a ir demostrando. ¿Sí? Amén. Y así cerramos el año. Ha sido una hermosa Navidad y espero que hayan tenido una linda Navidad en sus hogares también. Para nosotros realmente este año ha sido muy emotivo, ha sido una Navidad muy especial en cuanto a las actividades de la iglesia, porque gran parte del año sentíamos que se tenía que cancelar, que se tenía que hacer algo pequeño, algo reducido. ¿Cómo vamos a hacer? Y como les digo, Dios llegó al último momento milagrosamente y fue una Navidad, no estoy hablando de mi casa, estoy hablando de las actividades que hemos hecho en la iglesia. Fue una Navidad abundante. Fue una Navidad en la que hicimos todo lo que teníamos proyectado y más. Dios es fiel. Pero también entendemos, todos nosotros creo que ha sido un año especial, digámoslo así. Ha sido un año diferente. Y el viernes estamos terminando de darle una vuelta más al sol en este planeta. El pedazo de roca en el que vivimos va a terminar una rotación más alrededor de la estrella que literalmente nos da vida. No espiritual, pero sí vida física. Sabemos que sin sol no hay vida, ¿verdad? Pero no es que el viernes terminamos de darle la vuelta al sol y todo se borra. Seguimos afrontando una temporada especial, una época especial en la humanidad. Porque seguimos afrontando un mundo sumido en una pandemia. ¿Se acuerdan, no? Que había una pandemia en el 2020. No es que el virus tenía fecha de expiración.
y que el 31 de diciembre el virus expira, como esa mermelada que tienes guardada desde marzo. Entonces el virus va a continuar, y va a continuar como continúa un virus, es decir, mutando, adecuándose, acomodándose a su nuevo anfitrión, que es el ser humano. No se olviden que ha saltado de un murciélago al ser humano, y al saltar se empezó a acomodar. Y hemos vivido el año de acomodación, no sé si es una palabra, pero no se me ocurre la correcta, de adecuación de este nuevo virus a nosotros. Dicen los científicos, estuve leyendo varios artículos, que a medida que el virus se adecue a nosotros, van a pasar dos cosas interesantes. La primera es que va a ser más virulento, va a ser más contagioso. Pero la segunda es que va a ser menos mortal, va a ser más suave. Porque les cuento que el virus no es tampoco kamikaze, el virus quiere vivir. Entonces se va acomodando a su nuevo anfitrión para continuar propagándose. ¿Sí? Entonces esto es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir, y él va a tener que aprender a vivir con nosotros, o ella, para que no se enojen, porque no sé si el virus tiene o no tiene género. El virus va a aprender a vivir con nosotros. ¿Sí? Y en eso estamos sumidos. Somos la generación del nuevo virus de la humanidad. Las siguientes generaciones lo van a leer en la historia. Van a ver las fotos, van a ver los videos, van a ver los mensajes, van a ver las contradicciones. Y de aquí a unos 10 años va a ser un recuerdo. De aquí a 20 años vas a estar sentado en la mesa con tus hijos o algunos con sus nietos. De aquí a 40 años vas a ser el abuelito otra vez con la historia de la pandemia. Ya nos ha contado. ¿Te acuerdas de la pandemia del 2000, Ejeto? Ustedes no aprecian lo que tienen. Sus autos voladores. En mis épocas todo el año nos tenían encerrados en la casa, esperando que el virus se muera. Y van a llegar tus nietos y van a decir, ay, el abuelito. Así como tú te acuerdas de cuando tu abuelito en Bolivia te contaba de la guerra del Chaco. ¿Les contaban sus abuelitos de la guerra del Chaco? ¿Sí? Un evento que paralizó al país, la guerra más sangrienta de la historia de Sudamérica. Más gente murió en esa guerra entre Paraguay y Bolivia que en la independencia y que en el resto de las guerras de Sudamérica. Y los abuelitos la vivieron y la sufrieron. Y tenían un orgullo nacional por lo que habían vivido esa batalla. Y para nosotros ir a escuchar otra vez la historia del abuelito en la guerra. Resulta que así había sido este planeta, ¿no? Hasta que Cristo vuelva, este planeta vive de crisis en crisis en crisis, y la humanidad atraviesa su crisis y la cuenta a las siguientes generaciones, y las siguientes generaciones la escuchan y dicen, ay, el abuelito. Y ahorita nosotros que somos los jóvenes supervivientes, ojalá que cuando acabe todo esto sigamos todos juntos acá, en el nombre del Señor, y cuidándonos, usando barbijos, lavándose las manos, manteniendo distancia, etcétera, etcétera. Pero ojalá nosotros un día seamos los mismos abuelitos que cuenten de la pandemia del 2020. A pesar de todo eso, somos la generación pandémicamente más privilegiada de la historia, aunque no parezca. En 9 meses hemos fabricado 4 vacunas. No nosotros no hemos fabricado nada, ¿no? Ni siquiera un barbijo casero. Tal vez hay alguien aquí que trabaje en fábrica de barbijos, pero aparte de eso, algunos entre nosotros han fabricado unos alcoholes en gel espectaculares. Pero la vacuna la ha fabricado algún asiático, algún gringo y algún británico. ¿Sí? Y en 9 meses, tenemos 4 vacunas operables. Y como somos la generación del berrinche, decimos, no quiero. A mí no, voy a tomar cloro. Pero experimentos no hagan conmigo. Ay. En fin. La última pandemia antes de esta, así a nivel global, ¿alguien sabe cuál fue? ¿Qué se llamaba?
Fuerte. La gripe española. Seguro no te han escuchado en línea. La gripe española. No por ti, sino porque el micrófono solo sale de mi boca. Está configurado mágicamente para que solo agarre mi timbre de voz. Pero la gripe española. ¿Alguien sabe cuál es la vacuna para la gripe española? ¿Alguien sabe quechua? Mana. No había vacuna para la gripe. Ahora tenemos vacuna para la influenza, es verdad. Pero la gripe española en sí, sus 4 vueltas que le dio al planeta, la primera la más virulenta, la segunda un poco menos, la tercera un poco menos, la cuarta casi no se la toma en cuenta, pero fueron 4 vueltas al planeta que le dio la gripe española, y de ahí pasó. 4 años de pandemia. Y no habían los tratamientos de ahora. Te daba la gripe española y era botar la moneda. Unos años antes de eso, no tan cerca, unos siglos antes, estuvo la pandemia registrada más terrible de la humanidad. ¿Quién da más? ¿Alguien se acuerda qué se llamaba esa pandemia? Si alguien ha dicho por ahí, fuerte, ¿quién dijo? La peste negra o peste bubónica. Se llevó al 50% de la población de Europa. La mitad de la población murió. No se contagió, murió. Y eso es lo que sabemos por los registros europeos. Porque hay buena evidencia científica de que la peste bubónica registrada en Europa salió de Asia también. Pero no se sabe cuánta gente se llevó en Asia. Gracias a Dios, hemos atravesado un tiempo duro pero privilegiado, con tratamientos, con expectativas de vacunas, con conocimiento de cómo cuidarnos y protegernos. ¿Sí? ¿Amén? Y eso nos ayuda un poquito a ponernos en perspectiva, a darnos cuenta de que hemos vivido un año duro y difícil, pero que seguimos siendo bendecidos, seguimos siendo privilegiados y seguimos estando acá. Y que nuestra expectativa sigue siendo considerablemente más alta que la de cualquier otra generación anterior a la nuestra. Eso no es excusa para no cuidarse. ¿Saben para qué es eso? Es para cuidarte más. Porque hoy sabemos lo que tenemos que hacer. Y como dice Santiago, al que sabe hacer el bien y no lo hace, él es contado por pecado. Si hoy hay personas que te están diciendo, mira, mantén distancia social, usa tu barbijo, lávate las manos, usa alcohol en gel. No vayas de parranda, espera un poquito más. Escuchemos, hagamos caso, cuidémonos. ¿Sí? Bueno, como les decía, la historia de la humanidad es una historia de oscuras noches a las que después sale un sol brillante. ¿Amén? Y la historia de los apóstoles no era tan diferente. Uno de los apóstoles, conocido por haber escrito varias cartas, por tener un carácter parecido al del pastor, era medio renegón, le gustaba discutir con la gente, viajaba por todas partes, cada vez que viajaba se metía en debates y después salía y decía, ay Señor, perdóname. Se llamaba Pablo. ¿Han escuchado hablar del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, casi todo el libro de Hechos nos cuenta la historia de los viajes de Pablo. Pablo tenía compañeros de viaje y uno de esos era Silas, era uno de sus compañeros. Si no sabes qué ponerle a tu hijo, le puedes poner Silas. Amigo de Pablo. Bueno, Pablo y Silas estaban de viaje y empiezan a predicar el evangelio en un lugar. Empiezan a predicar el evangelio y la gente se empieza a convertir. La gente empieza a creer y los empieza a seguir. Y en medio de esa su predicación, había una muchacha, nos cuenta Hechos 16, que tenía un demonio. Es uno de esos casos raros, una de esas historias misteriosas de la Biblia, una de esas historias que los comentaristas bíblicos llevan 2000 años tratando de terminar de darle vuelta al asunto, porque esta muchacha endemoniada los empieza a seguir a Pablo y Silas para hacerles propaganda.
Y empieza a decir: siervos del Dios Altísimo, escuchen su mensaje. Y cada vez que pasaban Pablo y Silas camino a predicar, la muchacha endemoniada por detrás: estos son los siervos del Dios Altísimo, escuchen su mensaje. Iban, predicaban, la gente se convertía, se iban a su casa, al día siguiente estaban yendo a predicar otra vez: estos son los siervos. Y les dije que Pablo era renegón, ¿no ve? ¿Sí? Pablo no era muy paciente. Pablo escribía varias de sus cartas, creo que para sí mismo también. Creo que a veces se leía a sí mismo su carta de Gálatas y decía: más el fruto del Espíritu, hermano Pablo, es... Y Pablo se da la vuelta y le dice: ya, en el nombre de Jesús, cállate. Y el demonio se va. Y la chica se queda callada. Y van y predican y vuelven. Y lo que Pablo no sabía es que esta chica era el negocio redondo de unas personas de la ciudad, porque esta chica era considerada una adivina. Y la gente de la ciudad iba para que les adivine cosas con su demonio. Y cuando Pablo le bota el demonio, le bota el negocio. Porque ya no iban a ir a que les adivine. Y entonces se molesta esta gente y van donde los magistrados y se quejan. Y dicen: estos dos alborotadores que vienen aquí a arruinarnos el negocio. Y empiezan a hablar de ellos. Entonces la gente va donde Pablo y Silas y se amontina y se amontona y le empieza a decir: qué barbaridad, han venido con un mensaje extraño y a arruinar la economía del pueblo, ya bla 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 ya. Entonces los agarran los magistrados a Pablo y Silas, que los azoten, les dan unos latigazos o unos varazos y métanlos a la cárcel. Y los meten a la cárcel a Pablo y Silas, y que no se escapen. Y para que no se escapen, el carcelero los mete a la cárcel más profunda y les pone un grillete en su tobillo. Los agrilleta, porque esas cárceles no eran muy seguras. Poco parecidas a las de Cochabamba, que le soplabas fuerte y se caía la pared. Bueno, estaban entonces Pablo y Silas. Estas cárceles, estos calabozos, eran literalmente, de ahí viene la palabra, lo que nosotros conocemos como calabozo. Eran huecos en la tierra o huecos en el cerro. Eran hoyos de varios pisos, y en el piso de más abajo era oscuro, era húmedo, era frío, y ahí los meten a Pablo y Silas. No había luz, no había ventana, el aire era putrefacto porque era lo que llegaba de arriba. Había la humedad de estar en el subsuelo. ¿Has entrado a una mina alguna vez? ¿Han visitado una mina? ¿Sí? Parecido a estar dentro de una mina. ¿O han ido a Torotoro? Aquí, a las cavernas de Torotoro. Imagínate que algún vivo a la caverna de Torotoro le ponga rejas y lo vuelva cárcel, ¿ya? Así más o menos era. Y los meten adentro a la cueva. Ahí estaban Pablo y Silas en la noche, en la humedad, en el frío, presos por echarle el demonio a la divina y arruinarle el negocio a los otros. Ese era su crimen. No habían hecho nada. Predicaron el evangelio. Pablo, de mal humor, tal vez cansado, trasnochado, bota el demonio y se mete en líos. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? Pero Señor, yo te estoy sirviendo, que no es posible que he echado demonios. ¿Acaso echar demonios no son cosas buenas? Señor, ¿por qué me meten a la cárcel por echar demonios? Dios mío, me has abandonado. ¿Por qué no es posible? Señor, tal vez me he equivocado, tal vez tú no me has mandado aquí. Esta no es tu voluntad. Sila seguramente le estaba diciendo a Pablo: oye Pablo, qué barbaridad, yo por andarte siguiendo a ti, mejor me iba con Pedro. Pedro está feliz en Roma y yo estoy aquí contigo en esta cárcel. Claro, es que no, me iba con Bartolomé. Bartolomé no es famoso por echar demonios como vos, Pablo. Entonces tal vez no nos iba a ir tan mal. ¿Qué creen? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Hechos 16:25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Pablo y Silas en el calabozo se ponen a orar y a cantar a Dios. En la noche más oscura de tu vida, en la noche más oscura de mi vida, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pablo y Silas no sabían lo que iba a pasar después. No es que habían leído Hechos de cuando el ángel lo sacó a Pedro de la cárcel y dijeron: Señor, como lo ha sacado a Pedro de la cárcel en el libro que se va a escribir después de nosotros, entonces ahora sácanos de la cárcel también.
No, lo único que ellos sabían era que estaban ahí por voluntad de Dios y que iban a alabar a Dios. Y empezaron a cantar himnos y a orar y los otros presos los escuchaban. No estaban cantando con vergüencita, como a veces nos pasa, ¿no ve? ¿Alguna vez te ha pasado? Ora por tal persona. Ellos fueron a dar testimonio en el fondo de la cárcel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar testimonio. Vamos a orar a Dios, vamos a cantar a Dios, vamos a alabar a Dios. Y esa fue una noche oscura en la vida de Pablo y Silas. En el fondo de un calabozo, por no haber hecho nada, después de que los hayan azotado. ¿Qué hacemos? Alabamos a Dios y oramos. Y entonces Dios entra en escena, hace un milagro, sacude las cosas, las puertas se abren. Y entonces el carcelero que los ha metido hasta el fondo y los ha engrilletado despierta y dice: el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Se abre la cárcel y el carcelero, ¿qué hace? Si no me mato yo, me van a matar mañana. Mejor me mato. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Era oscuro, estaba oscuro, era de noche en una cárcel oscura. Pablo y Silas no tenían el data para ayudarles a cantar. Estaban cantando en la penumbra, en la oscuridad. Y el carcelero pide luz y entra y se echa a los pies de ellos. Y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Veamos un par de detalles acá, rapidito. ¿Por qué les dijeron que los suelte? Si ustedes leen el resto de la historia, es porque Pablo y Silas eran romanos, eran ciudadanos romanos y era ilegal azotarlos en público. Los habían metido presos ilegalmente y cuando los magistrados se dan cuenta de lo que habían hecho, lo habían hecho para aplacar a la multitud y al día siguiente los iban a soltar. O sea, la idea de ellos era: los metemos a la cárcel, se calma la gente, los soltamos de madrugada, que se vayan de la ciudad y nos lavamos las manos. Pocos se habían imaginado que Pablo y Silas iban a causar un terremoto literal y que la cárcel se iba a abrir. Y que Pablo, a ver, ayúdenme, les he dicho, ¿cómo era Pablo? ¿Era renegón o era tranquilito? Renegón, apóstol del Señor, pero renegón. Cuando llega el carcelero a la mañana siguiente y les dice: ¿se pueden ir? Pablo les dice: no, nos han metido ilegalmente, que nos saquen ellos. No nos vamos a ir hasta que vengan, nos pidan perdón y nos hagan salir por la puerta grande. Así que no te preocupes. Hasta Pablo tenía su carácter, ¿sí? Pero ojo, a pesar de su carácter, en la noche más oscura, Pablo no le armó una pataleta al Señor. Se puso a adorar a Dios. Y si tú lees las cartas de Pablo, varias de ellas escritas desde la cárcel, te vas a dar cuenta que de su puño y letra Pablo hacía lo mismo que lo que Lucas nos cuenta en el libro de Hechos: adorar a Dios. El carácter no es excusa para la falta de fe. ¿Sí? Podemos tener nuestra humanidad, que todos la tenemos,
y caminamos hacia ser un poquito menos de nosotros cada día y que haya un poquito más de Dios en nosotros cada día. Y en ese camino vamos a hacer pableadas. Vamos a echar un demonio que no debíamos, vamos a acabar en la cárcel, luego vamos a decir, yo no me voy hasta que no me saquen bien. Pero en medio de eso, alabar al Señor, porque Él está en control. ¿Amén? ¿Me doy a entender? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el 2020 y con las pandemias y con todo lo demás? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Creo que es bastante obvia la analogía, pero lo vamos a decir. Este ha sido un año de noche para casi todos nosotros. Ha sido un año en el que todos los días nos hemos levantado con la psicosis mental de preguntarnos, ¿será que hoy me dan la sentencia? ¿Será que a pesar de todo lo que hice, simplemente puse mi mano en un lugar donde no debía, me escoció el ojo, no me di cuenta y me causé una situación irreversible? Hemos vivido con el miedo de que nos llegue el mensajito y nos diga, ¿sabes qué? Lo siento, pero desde mañana tienes que buscarte trabajo. Hemos vivido un año oscuro. Los que estaban en la situación de ser asalariados o de ser quienes reciben, vivían con el temor de que venga el dueño, el jefe o el que sea y les diga, ya no te puedo pagar, lo siento, chao. Y los que estaban del lado de tener que cubrir, que pagar, que echar adelante, vivían con el miedo de tener que decir eso, porque no habían ingresos para cubrir. Yo te aseguro que casi todos cada día se han levantado y han mirado a sus hijos y le han dado gracias a Dios, le hemos dado gracias a Dios por tenerlos ahí. Y le hemos rogado a Dios que sigan sanos. Y sería interesante hacer el ejercicio de ver los periódicos de los primeros meses, mayo, junio, durante la pandemia. Han sido meses muy duros. No sé si se acuerdan los reportes de personas en la fila del banco yendo a cobrar su bono que de repente ya no aguantaban la temperatura y se caían ahí. Ha sido un año oscuro, difícil. Ha sido un año en el calabozo. No por nada que tú y yo hayamos hecho, no por nada que nadie haya hecho. Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo de maldad. Pero la pregunta para nosotros en todo esto es, ¿cómo atravesamos esa noche? Y la historia de Pablo y Silas nos recuerda cómo debemos atravesar esas noches, en oración y en alabanza a Dios, sabiendo que Él está con nosotros. Y como les dije, Pablo y Silas no sabían lo que iba a pasar, no sabían que iba a venir un terremoto, que se iban a abrir las puertas y que los iban a soltar. Ellos estaban en la cárcel, fin de la historia. O sea, no tenían una bolita mágica, no se olviden que le habían echado al demonio a la divina. Ya no le podían llamar para decirle que les adivine. No, mentira era, ya no la podían llamar, no la iban a llamar. Pero no es que ellos tenían una bolita de cristal, no es que habían leído por anticipado el libro de los Hechos. Ellos solo sabían lo que todo ser humano sabe en el presente, la situación que está atravesando. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Si de aquí a 40 años le contamos a nuestros nietos sobre la pandemia, ¿qué les vamos a contar? ¿Cómo fue? Lo que había pasado. Pero hoy no sabemos. Hoy estamos viviendo el día a día. Y tenemos que acomodarnos en esa situación cuando leemos las historias de los apóstoles, de los profetas y de los héroes bíblicos, que nosotros sabemos el fin de la historia, ellos no. Aún así, la reacción era orar y cantarle al Señor. Y esa es nuestra invitación para cerrar este año. Esa es la invitación que te quiero hacer para este año nuevo. No sé cuántos estarán planificando la pachanga de año nuevo, porque el virus se da vacación en el feriado. Pero ¿y qué tal si planificas agradarle a Dios ese día? Con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos, en lo que sea que tengas pensado, pero decir, seguimos
en el calabozo. Seguimos en esa noche. Alabemos a Dios y oremos. No te estoy diciendo que hagas una vigilia de oración. Lo que te estoy diciendo es cuál va a ser la actitud de nuestros corazones. ¿Qué estamos celebrando en Año Nuevo? ¿Una vuelta vana al sol en la que nos vamos a farrear, comeremos, tomaremos, que mañana moriremos? ¿O estamos celebrando una nueva oportunidad de tener una vida de la mano de Dios? De no estar solos, de no estar a la deriva. ¿Cuál va a ser tu brindis de fin de año? Por un 2021 sin virus y con vacuna. Amén. ¿O va a ser un brindis que exalte a tu Señor? ¿Me están siguiendo? ¿Qué testimonio se escucha de nosotros en esta pandemia? Ni irresponsabilidad, ni fatalismo. Alabanza al Señor con prudencia. O sea, siguiendo las normas que la medicina y que los científicos y que el Estado nos dan, alabando a Dios en medio de eso, sabiendo que estamos con Él y que aunque venga la noche más oscura, sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Amén. Y Dios se hace presente y abre la puerta y Pablo y Silas dicen, patitas, ¿para qué las quiero? ¿No ve? Y se salen corriendo. No, se quedan ahí, dan testimonio al carcelero, el carcelero y su familia son salvos, se bautizan y la obra de Dios continúa. Y este es el último punto de hoy. ¿Cuál ha sido nuestro testimonio como iglesia? ¿Cuál es nuestro testimonio como iglesia? Y no estoy hablando de Génesis, estoy hablando de nosotros como comunidad de fe durante esta noche oscura. Este es un año, este es un tiempo para que otros conozcan a Dios a través de ti, para que puedan ver que hay algo diferente en ti, que hay alguien que vive en ti. No porque eres un loco imprudente que dices, yo estoy con el Señor y voy a reclamar unos salmos fuera de contexto y me voy a ir a meter a la boca del lobo y luego estés en el hospital. Señor, ¿por qué no me protegiste? Porque yo nunca te dije que vayas a contagiarte a propósito. Pero al mismo tiempo, tampoco es que somos igual que el mundo y vivimos, qué miedo, que qué voy a hacer, que me voy a morir, que el año más difícil de la historia, que qué dura la vida. Sino que vivimos de la mano del Señor, con el gozo de Dios que nos fortalece, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y con la confianza en Dios de que vivimos por Él y para Él. Amén, iglesia. Amén. Y yo les puedo contar más de un testimonio de esta familia, de esta iglesia, que en este año oscuro Dios se ha hecho presente. Más de una vez, con provisión, con trabajo, con salud. Hasta parejitas se han formado. Hasta los que creíamos, Señor, este tiene el don de Pablo. Y el Señor ha dicho, no, yo tengo su ayudo idóneo a su lado. Ha sido un año de provisión, ha sido un año de fe, ha sido un año de alabar al Señor en medio de la noche más oscura y de puertas abiertas y de Dios llegando, irrumpiendo en hogares con su gracia, con su amor, con su fidelidad. Dios sosteniendo esta iglesia milagrosamente mes tras mes tras mes, con su gracia, con su amor y con su fidelidad. Y ahora que estamos en el umbral, a semanas de que nos empiecen a agujerear el brazo con la vacuna y de que podamos empezar a ver la salida de esta historia, es el momento de pararnos firmes en esa brecha y decir, Señor, no vamos a salir corriendo, estamos aquí para adorarte a ti, para glorificarte a ti, para servirte a ti. Sabios, prudentes, pero gozosos y en victoria. Amén, iglesia. Cerremos este año de esa manera y empecemos el otro año de esa manera, alabando a Dios y orando a Dios, aún en la oscuridad de una noche de la cual pensamos que no hay salida, creyendo que Él está en control.
Amén. Para cerrar quiero hacer algo nada más. Les voy a pedir a 4 personitas que se paren aquí adelante con su distanciamiento respectivo. Le voy a pedir a mi amigo Mauricio Cabrera que venga por aquí, por favor. A Diego Alfonso Valdés, querido Diego. Sí, está bien que le echarles al Dani, porque el Dani también. Vente Dani, vente Argollito. Mauri, andate hasta el fondo, al ladito del árbol, para que tengan su distancia. Diego, vente por acá, si están medio distanciados, ¿no ve? El Dani acá, y el Mauri allá, eso. La Clara les puede hacer un paneo. Hoy quisiera, que es el último culto del año, que les demos un fuerte aplauso a este equipo de 4 personas, por favor, y los honremos. Ellos han sido el coro durante todo este año de orar y alabar a Dios en la noche oscura. Realmente, mientras toda la iglesia entró en pausa, este equipo, que es nuestro equipo de coordinador de multimedia, este año hizo 3, 4, 5 veces más de lo que se hace en cualquier otro año. Y han sido el equipo que ha estado alabando y orando al Señor en el fondo del calabozo, sacando adelante todo lo que había que sacar adelante y bendiciendo y llegando a cada uno de nuestros hogares por medio de las redes sociales, con nuevas canciones de la alabanza, con nuevas producciones, con nuevos equipos, configurando, aprendiendo y rehaciendo lo que es el streaming. Y cuando acabó toda la pandemia, no acabó la pandemia, acabó la restricción, el aislamiento, la cuarentena, lo que le quieran llamar, y dijeron nos podemos volver a ver presencialmente, nuevamente a seguir avanzando y seguir echando adelante. Un par de ellos se han venido a vivir a la iglesia durante algunos meses para poder echar todo a andar. Y realmente, yo les diría, son 4 Silas que han estado cantando y alabando y orando al Señor en medio de la noche oscura, sin rendirse, siguiendo adelante, con la mirada y la fe puesta en Cristo. Y de verdad, que si hoy como Génesis estamos aquí, más allá de la gracia del Señor, es por la gracia del Señor en estos 4. Así que una vez más les daremos un fuerte aplauso, por favor. Son 4. Yo sé que muchos de ustedes han seguido fieles con sus diezmos, sus ofrendas, su trabajo y todo lo que han estado haciendo. Solo quiero honrar a los 4 que han estado capitaneando aquello. Pero hoy les traspasamos el desafío a todos ustedes y a todos nosotros. Sigamos alabando y orando a Dios en esta noche oscura. Dios va a seguir abriendo puertas, muchas familias van a seguir llegando a conocerlo, el nombre de Cristo va a seguir siendo glorificado. Y cuando vengan y acabe esto y digan pueden salir, pueden ir y continuar con su vida, así como les dijeron a Pablo y a Silas, acabó esta noche oscura, salgan y continúen con su vida. Salgamos a continuar con nuestra vida de alabanza, de oración, de adoración al Señor, con las pilas cargadas para seguir siendo testigos de Cristo en este mundo. Amén, iglesia. Y ese es el desafío para todos nosotros. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos hablando de alabar al Señor. Le vamos a pedir a la alabanza que se venga por acá y vamos a continuar alabando. Se los resumo. Este año nuevo, que sea un cierre de año para glorificar a Dios. Amén. Que este tiempo de dificultad sea un tiempo para acercarnos a Dios, aferrarnos a Él, orarle y dar testimonio de Él. Amén. Y que cuando esto acabe, salgamos y sigamos dando testimonio de Él. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo de 2 maneras bien prácticas, sencillas y cortas. Vamos a cantarle al Señor y mientras le cantamos al Señor podemos dar nuestros diezmos y ofrendas que vienen para sostener esta obra, esta iglesia,
y para que siga adelante la obra que Génesis está haciendo, de la cual tú y yo somos parte. Así que les invito a que mientras el equipo de alabanza nos guía en alabanza, cantemos al Señor. No es un concierto, es un tiempo de adoración. Cantemos al Señor, que se escuchen nuestras voces. Y si está en tus posibilidades, que puedas ser fiel en tus diezmos y tus ofrendas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque cerramos este año con este hermoso culto, Señor. Dándote la gloria y la gratitud a ti, orando y alabando. Y a pesar de que sabemos que seguimos en la oscuridad de la noche, Señor, sabemos que la luz va a brillar, que tú vas a abrir las puertas, que todo esto va a pasar. Sabemos también que has acortado los días y nos has guardado. Si bien somos una generación de pandemia, somos una generación que mejor ha atravesado este tipo de pandemias por tu gracia y por el esfuerzo de tantas personas en todo el mundo que han estado trabajando en buscarle una solución a esto. Pero Señor, en medio de esto, que te alabemos, que te cantemos, que oremos a ti y que demos testimonio de ti, y que tu iglesia siga resonando en el mundo como la voz de luz, de amor y de esperanza. Y que cuando las puertas se abran y todo esto termine, que salgamos no en derrota, sino en victoria, agarrados de tu mano y diciendo: Señor, te seguimos cantando. Las circunstancias han cambiado, pero tú no has cambiado, y de tu mano nosotros seguimos adelante. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy Diana, soy parte del directorio de Génesis Cochabamba y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Génesis Cochabamba, donde podrás disfrutar de todo nuestro contenido.